Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por coincidir el día de hoy en esta reunión que vamos a tener, sesión de trabajo, que le estamos llamando a estas sesiones que empezamos desde el año pasado, porque nuestra intención es que vayamos adquiriendo todos un poco más de conocimiento y cuidado fiscal en nuestra administración, porque con todo lo que ha venido sucediendo de algunos años a la fecha, realmente la determinación de impuestos se está generando a ojos del SAT en las administraciones de los contribuyentes, es decir, cuando emitimos facturas, cuando recibimos facturas, la manera en que movemos nuestro dinero es lo que está generando el impacto fiscal. Y ha habido una serie de cambios que ya empezamos a notar en este mes, en las primeras declaraciones provisionales del año, que vemos que es muy importante que ustedes pongan más atención, pongamos todos más atención al momento de facturar y al momento de recibir las facturas. Entonces, por eso llamamos a esta sesión CFDI, lo más vital a conocer y cuidar. Y el objetivo que tenemos es que ustedes conozcan los principales campos a cuidar al momento de emitir y recibir facturas CFDI, que significa comprobante fiscal digital por Internet, dado que está siendo esto utilizado por el SAT para determinar los impuestos. ¿Está bien, está mal? Ese ahorita es otro tema, de que si está correcto, es legal o no es legal. Pero lo que está usando como herramienta para determinar los impuestos está haciendo el comprobante fiscal digital, el CFDI. Y por eso es muy importante que ustedes sepan qué aspectos tienen que cuidar para no mostrar otras cosas que no están sucediendo al SAT. Queremos que también conozcan los tipos de cancelaciones de CFDI que entraron en vigor a partir de este año. Es un tema nuevo esto, los motivos de cancelación, también los queremos explicar, y que conozcan de manera muy general los principales cambios que va a traer la factura electrónica nueva, que se llama 4.0, la versión 4.0, y que, bueno, va a entrar en vigor obligatoriamente hasta mayo. Ahorita ya empezamos a ver CFDIs 4.0, pero todavía podemos seguir haciéndolo como estamos trabajando normalmente, pero para irnos preparando, porque es algo que tenemos que considerar. Entonces, para cumplir este objetivo, que es de que ustedes conozcan esto y lo implementen en sus administraciones, preparamos esta agenda. Primero vamos a ver que tomemos conciencia todos y nos ubiquemos en el contexto que nos está tocando vivir. ¿Por qué es importante y por qué hacemos mucho énfasis en la atención que le tenemos que poner al CFDI? Por eso tenemos que entender el papel que tiene el CFDI en la fiscalización en México. Luego, como segundo punto, veremos esos campos vitales del CFDI. Son muchos campos los que hay en el CFDI. No quiero decir que nada más estos sean lo que debemos cuidar, pero creemos que si consideramos estos aspectos, nos resumimos a estos 4 puntos de CFDI, de campos de CFDI, que les vamos a explicar, ya es más manejable la operación y la situación fiscal. Luego, como punto número 3, veremos los tipos de cancelaciones que hay de CFDI. Como punto número 4, veremos alguna introducción al CFDI 4.0, cuáles son los campos que vamos a tener que agregar a futuro. Y al final, un espacio de reflexiones finales, donde me gustaría que hubiera participación también de ustedes, porque también cada uno de nosotros está en giros diferentes. Podemos tener clientes que a lo mejor ya me estén exigiendo el 4.0. Puedo tener duda a lo mejor en mi forma de pago que hago comúnmente con mis clientes o mis proveedores.
Y si nos empezamos a compartir esas experiencias, pues a todos nos puede ayudar, ¿no? Entonces, esas preguntas que pueda haber, váyanlas haciendo conforme mi explicación. Si gustan en el chat, si gustan abrir micrófono, me avisan para yo darles el espacio. O si no, en la parte final, ya en la sección de reflexiones, pues ahí sí abrimos el micrófono y compartimos todo para enriquecernos, ¿no? Con las experiencias que estamos viviendo en nuestras diferentes empresas e industrias. Bueno, pues empezando con el primer punto. Primero tenemos que ver que la factura electrónica es el comprobante fiscal. Y está sustituyendo a lo que en años anteriores, en décadas anteriores, conocíamos como comprobante fiscal. Desde los años 80 empezó a haber atención al comprobante fiscal en México. Antes de los 80, que es en la época en que conocemos como la era de papel, de los 80 al año 2010 aproximadamente, la era de papel en los negocios y en la fiscalización, el comprobante fiscal no era tan importante en México antes de los 80 porque muchos de las empresas que había estratégicas en México formaban parte del gobierno. Decíamos que estaban nacionalizadas. Entonces, como los recursos estaban ya en manos del gobierno, había poco interés en la fiscalización. Entonces, notábamos en la sociedad que había poco interés en el pago de impuestos, poco se sabía o se tenía importancia del cumplimiento fiscal, y es por eso que muchos de nosotros en nuestro ADN traemos pues, el que no queremos realmente pagar impuestos, ¿no? Porque no teníamos eso en los años 80. Luego en los años 80, 90, 2000, 2010 se empezó a incorporar ciertos tipos de comprobantes fiscales. Recordemos que había impresores autorizados, empezaron a poner requisitos a los comprobantes fiscales para poder hacerlos deducibles. En algún momento los estados de cuenta eran comprobantes fiscales, los boletos de avión, las escrituras públicas, etcétera, 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 ¿no? Vemos ahí como una evolución del comprobante fiscal. Pero todo esto sucedía en la era de papel, o sea que si había errores en los comprobantes fiscales, pues no había tanto problema porque al final las autoridades fiscales no se daban cuenta de eso hasta que venían a revisar papeles. La gente pagaba impuestos acomodando sus números, porque también pues las autoridades fiscales no sabían de eso hasta que realmente iban a tocar la puerta y checaban papeles. Entonces, en toda esta época, en la era de papel, no le poníamos atención al tema fiscal. Pero empieza el año 2010, 2011, empieza a ver los primeros comprobantes electrónicos que fueron evolucionando hasta que empieza el CFDI 3.3 en el año 2014 y empieza oficialmente la era digital, donde ahora todos los contribuyentes tienen que tener un comprobante fiscal digital por internet, incluso los que reciben sueldos, ¿no? Y vemos que aparte del CFDI 3.3, que es el que actualmente utilizamos, que viene lleno de catálogos a utilizar, en el 2018 entra el recibo electrónico de pago o complemento de pago o REP, como lo conocemos, que empiezan a decirle a la autoridad ya, empieza a evidenciar más bien cómo se mueve el flujo de efectivo en los contribuyentes. ¿Cómo se mueve el flujo de efectivo en los contribuyentes? Y en este año 2022, con más fuerza, pues entra o va a entrar el CFDI 4.0, que trae todavía refuerzos adicionales para tener más datos las autoridades. Y, por ejemplo, entra el complemento carta aporte, ¿no? Entonces, ha habido una serie de cambios y reforzamientos desde el año 2014 a la factura electrónica en lo que llamamos ya la era digital. Entonces, a ti y a mí nos está tocando vivir la era digital. Y es por eso que en esta era digital la fiscalización también es digital y por lo tanto tenemos que conocer algo del tema fiscal y no solamente de pensar que nuestro negocio se debe dedicar a generar utilidades y a ver cómo le hacemos, sino que tenemos que estar viendo y cuidando también el cumplimiento fiscal. Una factura electrónica que conocemos, como las conocemos actualmente, si abrimos el archivo XML en un documento TXT, pues vamos a ver
muchísimos números que no conocemos, pero ahí adentro viene información, por ejemplo, de la fecha, minuto, hora, segundo en que se expide la factura electrónica. Vienen los datos de quién es el receptor, quién es el vendedor, si hay impuestos, la clave de unidad, los importes, el folio fiscal y la fecha de timbrado con hora, minuto y segundo, ¿no? Entonces, todos estos datos que suceden casi en línea, fíjense, se emite a las 5 horas con 30 minutos 19 segundos y se timbra a las 5 horas con 30 minutos 20 segundos. ¿Qué significa esto? Que en mi empresa, cada vez que yo emito una factura, de manera casi en línea, va a un proveedor autorizado de certificación que conocemos PAC, valida que la información esté estructuralmente bien y regresa con ese timbre, y esto sucede en un segundo o fracciones de segundo. Esto es lo que le conocemos como timbrado. Y luego ya el PAC se encarga de ir entregando toda la información al SAT de todo lo que recibió de sus empresas que le están timbrando, y así es como el SAT empieza a agrupar toda esa información y empieza a hacer sus declaraciones prellenadas, como vamos a ver ahorita, o empieza a hacer sus revisiones fiscales, ¿no? Todo esto sucede en tiempo real. Entonces, cada vez que tú timbras una factura, se va en un documento perfectamente estructurado con información adentro en esa estructura de información, y luego es utilizado por el SAT para que ya empiece su área de su fiscalización, aunque no sea formal, su revisión, su fiscalización o su ordenamiento de todo lo que está pasando en tu empresa, tanto emitido como recibido, ¿no? Y es por eso que ahorita que estamos viviendo la era digital, pues podemos empezar a evidenciar cómo la autoridad fiscal empieza a evolucionar en sus alcances. Los alcances que tiene son mucho mayores, nada comparables con la era impresa o la era de papel, como le comentábamos ahorita, que en esta era de papel a lo mejor muchas personas crecieron sus patrimonios sin necesariamente voltear a ver temas fiscales. Cuando ahorita ya no podemos hacer eso, ya tenemos que ver el tema fiscal si estamos pensando también en operar un negocio o incrementar nuestros patrimonios, por el hecho de que estamos en la era digital. Y la principal herramienta que tiene la autoridad para hacer todo esto, la principal herramienta es el CFDI, la factura electrónica. Con ese CFDI, con esa factura electrónica, con ese comprobante fiscal digital, el SAT lo que está haciendo ya en este año es determinando ingresos y deducciones para prellenar las declaraciones mensuales y anuales. Esto lo hemos visto desde hace 4 años, que cada vez incorporan algo más en sus declaraciones prellenar. Ahora ya que estamos empezando a hacer ya declaraciones provisionales del mes de enero, vemos que están prellenando más información. El SAT agarra la información de todos tus ingresos facturados, agarra información, por ejemplo, también de todos tu coeficiente de utilidad en el caso de personas morales, agarra información de tus recibos de nómina, de lo que ya tienes retenido ahí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ya lo estamos viviendo. Entonces, fíjense cómo es vital el momento en que emitimos el comprobante fiscal digital, hacerlo bien, y cuando lo estamos recibiendo de los proveedores también, validarlo bien, porque ahí indica el momento en que se considera deducible el gasto para el caso de personas físicas o acreditable el IVA para el caso de todos, personas físicas o morales, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que todos estemos también actualizándonos y mejorando nuestra preparación personal, empresarial, y elevando nuestro conocimiento, nuestra conciencia
de todo esto que está pasando. Entonces, como en esta introducción, donde quise explicarles la importancia que está tomando este CFDI y los momentos de causación, porque recuerden que hacemos declaraciones mensuales y anuales, o sea, que quede todo hecho en el mes en que debió haber sido, pues implica más exigencia también por parte de la administración. Pero bueno, ver tantos temas de una factura electrónica, si tú me preguntaras, oye, Toño, ¿cuáles documentos, cuáles campos tengo que revisar para decirle a mi gente que está emitiendo facturas y recibiendo facturas? ¿Qué campos son los que más debe revisar? Son estos, ¿sí? Y quisimos resumírselos en estos. El primer punto es el régimen fiscal del emisor. O sea, primero de los que yo emito, que mi régimen fiscal al emitir sea el correcto. ¿Cuál? El que está en mi cédula o en mi constancia de situación fiscal. ¿Sí? Pidan que eso esté, si te van a dar una constancia fiscal, si lo vas a pedir también tú a tus proveedores, porque hay que revisar el régimen fiscal también de cuando ellos son emisores y tú eres receptor, pidan constancias fiscales a sus proveedores para verificar que esa sea el régimen fiscal que está ahí en la factura electrónica y que esa constancia de situación fiscal forme parte de tu expediente ya de proveedor, pero que esa constancia sea emitida en febrero, que no te den una de enero o del año pasado. ¿Por qué en febrero? Porque ahorita todavía en enero y principios de febrero estamos viendo cambios en los regímenes fiscales por la entrada de muchos regímenes de confianza, reciclos, ¿no? ¿Por qué es importante el régimen fiscal? Porque también hay regímenes fiscales que son causantes por flujo de efectivo. En el IVA todos somos causantes por flujo de efectivo, pero habrá personas morales que sí son causantes de flujo de efectivo, como son los reciclos, como son las sociedades civiles y las personas físicas. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro, es el primer campo. Y luego ya el del día a día, el de factura por factura, ¿cuáles son los campos que debo checar? El primer campo es el método de pago. Y este es el más importante de todos, el método de pago. Hay dos tipos de método de pago. Podemos ver unas facturas que dice PPD o pago parcial o diferido o PUE, pago una exhibición. ¿Qué significa cada una? Significa, el PPD significa pago parcial o diferido, es decir, que cuando yo emití una factura, solamente fue pagada una parte o no ha sido pagada, o que fue a crédito o a plazos. Pero si yo emito una factura PPD, que digamos que estoy diciendo que es a crédito, tengo que cuidar que cada vez que yo reciba un dinero relacionado con esa factura, también tenga que emitir yo un recibo electrónico de pago o complemento de pago o REP para ir documentando que se está pagando. Si yo emití una factura de 100,000 pesos y me dieron 10,000 pesos en una exhibición y luego otros 10,000 en otra exhibición y luego 80,000 en otra exhibición, pues yo tendría que tener 3 complementos de pago para que entonces le estoy diciendo al SAT, esa factura no la he cobrado. ¿Cuándo la cobré? Conforme fui recibiendo el dinero y fui emitiendo el complemento de pago. En otro caso, la segunda opción que les ponemos aquí, que es en el pago en una exhibición, hagan de cuenta que significa que es al contado, pero significa para el SAT en sus cortes mensuales que esa factura fue pagada en el mismo mes de emisión. Mismo mes de emisión, mes calendario, porque hace el SAT cortes según el calendario, ¿no? Entonces, si yo emití una factura el día 20 y le puse PUE y no me han pagado, yo le estoy diciendo al SAT que espero recibir esa cobranza antes de que venza el mes. Si venció el mes y no me pagaron esa factura que yo emití como PUE, tengo la obligación de irme a cancelar esa factura y emitir una nueva, porque si no, el SAT la va a agarrar como si fuera cobrada para efectos fiscales. Entonces, este es el campo más importante y es en el que quiero hacer más énfasis. Tanto cuando yo emito facturas
como cuando recibo de los proveedores. Si un proveedor me emitió una factura, me trajo mercancía y tengo crédito con él, pues significa que debe ser un PPD, método de pago PPD. Y cada vez que le vaya pagando, le tengo que exigir el recibo electrónico de pago para que el SAT considere que ese dinero ya se fue cuando yo efectivamente lo pagué y pueda acreditar el IVA o pueda hacer deducible el gasto si estoy en ese régimen. Entonces, este método de pago es muy importante y vuelvo a hacer énfasis. PPD significa que no he cobrado en el mes que emití. PUE significa que cobré en el mes en que emití. Si emití yo una factura con PUE y no me la pagaron en el mes, debo cancelar y hacer una nueva. Y ahorita vamos a ver todo el tema de las cancelaciones. ¿Sí? Si yo tengo la certeza de que sí me va a pagar, entonces emite PUE. Pero si tienes duda, mejor vete por el PPD. Y cada vez, y aunque te haya pagado en el mismo mes, pues emites el complemento de pago y listo, se acabó. Yo puedo emitir una factura PPD el día 5, 6, 7 del mes y el día 8, 9, 10 o 31 del mes emitir el complemento de pago. Y al final le estoy diciendo al SAT que efectivamente esa factura la cobre en el mes. ¿Sí? Entonces el PUE significa cobrado en el mismo mes de emisión. Si la emití el día 30 y no me la pagaron el día 30, para el SAT significa que sí te la pagaron. Si la emitiste el día 1 y no la recibiste y lo emitiste con PUE, para el SAT significa que sí la recibiste durante el mes. Entonces, ten mucho cuidado en el método de pago, ¿sí? Diana, adelante. Hola, contador, buenas tardes. En el Hola. tema de recibir una factura con PUE de un proveedor, y si no la emite, por ejemplo, el 28 y no la alcanzamos a pagar, tenemos que solicitarle también la refacturación, ¿verdad? Sí, sería lo conveniente. Por eso, porque luego tú vas a acreditar ese IVA realmente cuando pagaste el dinero, ¿no? Que va a ser el siguiente mes. ¿Sí? El SAT va a creer que vas a acreditar en ese mes y se empiezan a hacer toda esa serie de discrepancias. Entonces, sí, lo correcto es eso, Diana. Lo correcto es eso. Y en el tema de los... Perdón, adelante. Adelante, adelante. Y en el tema de los recibo electrónico de pago, igual es la misma fecha, se tienen los 10 días del mes siguiente para poder generarlos. ¿Eso No, no te lo voy a cambia? mencionar más adelante. Cambió a 5 días. Perfecto. A 5 días del siguiente mes. ¿Sí? Okay. Del Muchas siguiente gracias. mes. Y ahorita voy a hacer énfasis también en el punto de complemento de pago, ¿no? ¿Ok? Gracias, contador. Adelante. Veo ahí que alguien más tiene la... adelante, AD. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo también tenía duda en lo del recibo electrónico de pago. Igual y me espero ahorita que entre en ese tema. Sí, ándale. Entonces, fíjense cómo el método de pago está relacionado con el recibo electrónico de pago, pero el método de pago es el detonador para el SAT de saber si una factura fue cobrada en un mes o no, para efecto de considerar el ingreso o considerarlo para IVA o considerar la deducción. Entonces, el método de pago es muy importante. PUE significa mismo mes de emisión fue liquidado. PPD no fue liquidado en su totalidad, ¿sí? Pudo haber sido liquidado parcialmente y cuando hay un PPD, pues puedes poner ahí si recibiste algo o haces complementos de pago, ¿no? Que es el REP. Entonces, ahorita voy a entrar al REP también. Pero ese es el campo más importante. El otro es la forma de pago. Recordemos que la forma de pago en la mayoría de los contribuyentes, gastos mayores a 2,000 pesos tienen que ser pagados por medios electrónicos. No se permite efectivo. E igual cuando estamos haciendo nuestras declaraciones personales anuales, la mayoría de las deducciones personales tenemos que pagarlas con medios electrónicos. Por eso es muy importante la forma de pago, cuidarla. ¿Cuál forma de pago tiene que venir? La que hiciste en realidad. Si yo pagué con transferencia,
pues tiene que tener la forma de pago 03, que es la mayoría de lo que usamos nosotros. Si yo pagué algo en efectivo con caja chica, pues tendría que tener forma de pago 01, ¿no? De efectivo, ¿no? Son los más comunes, ¿no? Aquí hay otras, tarjeta de crédito es otra que podemos estar usando más en nuestras empresas, transferencia electrónica, cheque, pues ya casi no es, y efectivo, ¿no? Es de lo más común. Las otras son otros tipos de formas de pago autorizadas cuando hay un cambio de una dación en pago, una compensación de una cuenta por cobrar, contra una cuenta por pagar. Pues son cosas más especiales que cuando se presenten, por favor, sí consulten. Pero este es el de la forma de pago y lo tenemos que ver más en los métodos PUE, cuando yo pagué o cuando me están pagando a mí, y en mis complementos de pago, en mis recibos electrónicos de pago. Y este es el otro campo, el uso del CFDI. El uso del CFDI hasta hace un año y medio no era obligatorio, pero sí lo empezábamos a ver que el SAT lo utilizaba, sobre todo cuando hacíamos las declaraciones anuales de las personas físicas. El uso de CFDI significa el receptor de la factura, ¿para qué va a utilizar esa factura? La va a utilizar para sus gastos, la va a utilizar para vender más adelante su mercancía de lo que me está comprando, o lo va a utilizar para deducción personal, que es lo que empieza con la D. Entonces, en este caso, vamos a ponernos primero nosotros como emisores. El que me está comprando, yo le tengo que preguntar qué uso de CFDI quiere. Me van a decir G01 porque es adquisición de mercancías, es lo que me van a comprar, lo van a vender más adelante. O gastos en general, G03, el servicio que me están comprando a mí es un gasto operativo nada más, ¿no? Si yo vendo algo tangible, probablemente van a pedirme que ponga algo con la I, 01, 02, 03, 04, que son activos y de inversiones, ¿sí? De inversiones. Significa que el que está comprando lo que viene en esta factura, pues lo va a tener que poner en su contabilidad como un activo en su balance general. Y si el que me está comprando lo va a utilizar lo que me está comprando para deducir en su declaración anual como una deducción personal, que normalmente es cuando son clientes personas físicas, cuando tú tienes un cliente persona física y tú vendes honorarios médicos, servicios médicos, dentales, hospitalarios, nutricionales, de psicología, etcétera, te van a pedir el D01. Y bueno, pues aquí vienen más casos, ¿no? Pero normalmente lo más común es esto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Cuando tú eres el comprador, a ti te interesa que venga un uso de CFDI correcto. Cuando tú eres el comprador, entonces a tus proveedores tienes que definir muy bien qué uso de CFDI le vas a dar. Lo más común es que vaya a ser gastos en general. Lo más común. Si eres persona física y lo vas a utilizar para tu declaración anual, pues tienes que checar el D01, el D02, el D03, etcétera, ¿no? Y si lo que estás comprando es para tenerlo como activo y utilizarlo en tu actividad empresarial, pues entonces tienes que utilizar alguna que empiece con I, ¿sí? Entonces, este campo de uso de CFDI ya es exigible, ya tenemos que cuidarlo para que pues surta efectos bien los comprobantes fiscales. Regreso a nuestra posición de emisor. Si tú eres emisor de la factura y un cliente te dice, yo la quiero en G01, y otro cliente te dice, yo la quiero en I01, ¿tienes algún inconveniente tú? No. Tú como emisor no implica ningún cambio. Si tú lo pones, el uso de CFDI para un cliente te pide una cosa y para otro cliente te pide otra. No. Tú este uso de CFDI lo tienes que ver como receptor. El receptor de la factura, ¿qué uso le va a dar a esa factura electrónica? Entonces, en tus compras en tu empresa, tienes que checar bien con tus proveedores qué uso de CFDI le vas a dar según lo que le compras más comúnmente. Entonces, esos son los campos más importantes
que debemos de cuidar al emitir las facturas electrónicas, ¿sí? Ya no existen por definir. Ahorita todavía se puede usar, pero en el 4.0 ya no se va a utilizar. Me están preguntando si el de por definir se debe utilizar. Ya no, y en los nuevos catálogos ya no. Por si no sabe, no. Si te permite todavía la factura, sí. Nosotros como emisores no tenemos ningún problema. Todavía la versión 3.3 sí te lo permite, pero la versión 4.0 ya no te lo va a permitir. Por eso ya no lo estamos poniendo aquí del por definir, ¿no? Ahora, yéndonos al complemento de pago o al recibo electrónico de pago. Estos recibos electrónicos de pago solamente existen cuando hubo previamente una factura con método PPD. Si hubo una factura con método PPD, exige que vaya unos complementos de pago o REPs, que le llaman recibos electrónicos de pago, para ir informando cuándo pagaste eso. Es muy importante porque el complemento de pago y el método PUE es el que está pasando el chisme al SAT de quién tiene el dinero. Si tú quieres decirle al SAT gasté, entonces el método PUE de tus gastos o el complemento o REP de tus gastos es el que va a dar fe de que ese dinero ya lo gastaste, ¿sí? Por eso es muy importante eso. Y ponte en la posición de tu cliente. Tu cliente te va a pedir lo mismo a ti, que le hagas PUE si ya te pagó o que le hagas el complemento de pago conforme te va pagando a ti si le emitiste un PPD. Y la regla que hay a partir de este año es que debemos emitir los recibos electrónicos de pago a más tardar el día 5 del siguiente mes. ¿Por qué lo están pidiendo así? Porque está agarrando el SAT esa información precisamente para subirla a sus declaraciones y mostrarla ya prellenada de todos tus cobros y de todos tus gastos. Por eso está exigiendo que sea el día 5. Entonces, ¿qué nos pide esto a nosotros en nuestra administración? Nos pide que tengamos más efectividad al momento de estar cobrando y al momento de estar pagando. Al momento de estar cobrando es para emitir el recibo electrónico de pago a nuestros clientes cuando estemos registrando la cobranza en el sistema. Y en el caso de nuestros proveedores, para exigirles a ellos, te pago, pero mándame el recibo electrónico de pago de manera inmediata o a más tardar en 2, 3 días, 4 días, un plazo que ustedes indiquen. Porque eso es lo que va a dar fe para que el SAT agarre esa información y nos lo muestre en sus declaraciones. Pues espero con esto haber sido claro en las preguntas que había ahorita. Por favor, indíquenme si hay alguna duda adicional, Diana. Lo de los 5 días, contador, ¿es ya entró en vigor o es a partir de la versión 4.0? Ya entró en vigor a partir de ahora. A partir de ahora. La realidad es que no se ha difundido tanto y apenas lo están implementando las empresas, que estamos en esa etapa de implementación. Oye, ¿qué pasa si lo hago después del día 5? Pues simplemente que en los cortes que agarre el SAT para las declaraciones, pues no va a estar el día 5. Por ejemplo, cuando nosotros entramos el día de hoy a hacer una declaración de un contribuyente, al abrirlo, nos indican las fechas de corte de la información que está ahí prellenada. Y nos indica la fecha de corte de nóminas es el día 30. La de recibos electrónicos que tenemos aquí es el día 3. La que tenemos aquí de facturación es el día 5. Entonces, si no lo hacemos el día 5, lo hacemos el día 6, 7, 8, 9 o 10, pues simplemente esa información no va a estar ya capturada, ¿no? ya precapturada. Entonces, sí tenemos que cuidar ahorita nuestros procesos de hacerlo lo más rápido posible. Okay, muchas gracias. Y el otro punto de los FDIs que también tenemos que cuidar es la nómina. La nómina ya está apareciendo prellenada la información en las declaraciones de los sueldos grabados que tú quieres deducir, el número de trabajadores que están en tus recibos de nómina apareciendo
y el total de retenciones que dicen tus recibos de nómina. Ahorita está prellenado, hasta ahorita nos está permitiendo todavía manejar información adicional para corregir, pero lo que está haciendo el SAT es que lo que tú dices con lo que está timbrado sea real, porque en la declaración anual también va a sacar diferencias, si hay diferencias o no en esas retenciones. Entonces, el timbrar de manera correcta y en tiempo la nómina es muy, muy vital para que podamos tener la información precargada correcta al momento de hacer declaraciones. No hacerlo va a implicar tiempos de espera en actualización de sistemas. Por ejemplo, estábamos viendo un caso de una empresa que no había timbrado todavía la nómina de su segunda quincena. Aparecía precargada nada más la primera quincena. Como ya habíamos hecho la contabilidad, pues habíamos visto que había una diferencia. Entonces pudimos pagar la diferencia, pero pudimos llenar la diferencia, pero hicimos un ejercicio para ver cuánto tiempo tardaba en que aparezca la información. Y lo que hicimos fue pedirle al cliente que timbrara en ese momento lo que le estaba faltando. Lo timbró. Dentro de sus sistemas apareció actualizada la información en sus sistemas internos como unos 3 minutos después. Y luego la información ante el SAT todavía no aparece. Lo más seguro es que aparezca en la base de datos del SAT el día de mañana. Y luego todavía falta que replique de ahí la información y actualice el SAT en las declaraciones. Entonces hay un delay si no lo empezamos a hacer en tiempo. Y si tenemos las fechas de pagos provisionales muy en corto, pues lo que va a provocar es que probablemente no puedas pagar en tiempo y pueda generar actualizaciones y recargos, ¿no? Al día de hoy, de los timbrados de nómina nos permite ponerlo manualmente, no nos está mostrando nada más los datos de nómina como informativo, pero nos está indicando que más tardar o más al rato, en tiempo próximo, probablemente ya sea así como está en las reglas, que dice que si quieres ajustar las cantidades que hay ahí, vas a tener que modificar los timbrados para poder hacer las declaraciones, ¿no? Entonces, fíjense la importancia también que cobra que las personas que están realizando nómina, que el proceso de nómina se haga de una manera correcta y oportuna. Bueno, ya abarcamos los primeros 2 puntos, los campos más vitales. Entonces, resumiendo, los campos más vitales que tienes que verificar del CFDI es el régimen fiscal del emisor, pero eso lo va a hacer nada más una vez. En tu caso, una vez, y en cada proveedor, una sola vez. Pero ya en cada factura que emitas y recibas, este es el más importante, el método de pago. PUE significa que el dinero lo recibí o que lo pagué en el mismo mes de emisión. Y PPD significa que no ha sido del todo pagado y obliga a que haya un recibo electrónico de pago que dé evidencia de eso. Y la otra es la forma de pago, que la forma de pago sea la que realmente utilizaste para pagar. Y tú como receptor de facturas, utilizar el campo de uso de CFDI el correcto. Lo más común es que sea gastos en general. Si tu empresa es comercializadora, tendría que tener en tus proveedores adquisición de mercancías. Y cuando llegas a hacer alguna inversión de activo, pues elegirías algún otro uso de CFDI. Cuando tú como persona física eres usuario de algún servicio médico, dental, hospitalario, pues pide la D01 o alguna otra si es otro tipo de gasto. Si un cliente a ti te pide un uso de CFDI y otro cliente te pide a ti otro uso de CFDI al momento de emitir factura, no hay problema. Si el cliente quiere uno, el cliente quiere otro, es porque el uso que le va a dar a lo que le estás vendiendo es ese, ¿no? Ese no te apures tanto, ¿sí? David, adelante. Una pregunta un tanto burócrata y extremo, pero ¿qué pasaría con las ventas del día último, que en la tarde ya no voy a ir al banco y no los voy a depositar hasta el día primero? ¿Qué tan riguroso es esto, o del PUE y el PPD? ¿O ya por fuerza son PPD? Bien, no, porque esas facturas, estás diciendo que emitiste la factura el día último. Sí. Sí emitiste la factura el día último, pero no alcanzó a entrar a tu banco hasta el día siguiente. Es correcto.
A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Mira, si tú ya tienes el control del dinero, yo te diría que le manejaras como un PUE, porque entra el dinero aunque sea el día siguiente, ¿sí? Y esa persona lo va a hacer deducible en el mes en que te pagó, si tú tienes el control del dinero. Pero si te está pagando con cheque, cuando el cheque, por ejemplo, aunque lo deposite hoy, va a aparecer hasta mañana o pasado, sí trates de que mejor esos sean PPD, porque a lo mejor el cheque también te lo rebota. Sí. ¿Sí? Y si es efectivo, pues manejarlo como PUE, porque al siguiente mes, al siguiente día lo vas a ir ya está en tu control, ¿verdad? Y si tienes el dinero. Yo me iría a PPD solamente en casos de que te pagaran con cheque. Del día Pero último. A lo mejor el brinca. sistema que yo utilizo, perdón, el sistema que utilizamos es, te emite el complemento de pago en el momento en que le estoy dando entrada de dinero al saldo de mi chequera, vamos a decirlo, internamente, pero entonces lo voy a tener que emitir yo hasta el día siguiente, no importa. Pues sí, pues hasta el día siguiente. En el caso del cheque estamos hablando, ¿no, David? Sí, sí, es En correcto. el caso del cheque, porque el cheque traes ese riesgo, a menos que lo traigas protegido. Sí. Con un servicio de Check Plus o algo así, pues entonces sí lo vas a poder cobrar. Pero el tema de los cheques es bien delicado, el recibir un cheque, darlo como pagado, emitir complemento de pago, porque a lo mejor te lo pueden rebotar al día siguiente, ¿no? Yo ahí Es sí correcto. me iría mejor como PPD. ¿Sí? Sí. Esto no está en ninguna ley, ¿verdad? Esto es como una sugerencia de aplicación práctica, ¿no? Cuando recibas un cheque. Porque si lo Sí. recibes y lo pusiste como PUE y te rebotó y no está protegido, para el SAT va a decir, lo cobraste. Pero ahora, al sacar mis reportes de cobranza y el efectivo, yo lo puse como PUE, la venta del día último, me va a tomar que sí la cobré a pesar de que el dinero no esté depositado. Así es, así es. El SAT lo va a tomar así. Así es, si tú hiciste una factura el día último y recibiste efectivo y lo depositaste hasta el día siguiente, para el SAT va a considerar como si lo hubieras cobrado, que en sí lo cobraste, nada más que no está en el banco, ¿eh? En efectivo. Sí, sí, Sí. ¿Sí? gracias. Porque la otra es hacer que seas un PPD, meto el dinero hasta el siguiente día y hacer el complemento de pago y pasar al siguiente mes la cobranza. Pero falta que el cliente le parezca también. Exacto, exacto. Porque el cliente lo que va a querer es pues, tenerlo en el mes también. Si está enterado de estos temas. Es lo Claro, que va a buscar. claro, gracias. Gracias. Adelante. José Luis Medina. ¿Sí? A ver, no se escucha. No. No, está en mute. Ahí se supone que está el micrófono activo, pero no escuchamos. No se escucha. Sí, no se escucha. Tía, se me hace que eres tú, ¿verdad, tía? Si lo quieren poner como en el chat, y ahorita lo veo, porque no se está escuchando. Bueno, continúo y ahorita regreso. Bien. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Sí, lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, que a lo mejor el día último tú recibiste el dinero, pero ahí sí tenemos que darlo como, es un pago, y el dinero lo vamos a ver reflejado
hasta el día siguiente o en algunos casos como en American Express tarda 2 o 3 días, ¿no? Exacto, si es en fin de mes y es viernes, se va al siguiente mes. Sí, sí, pero para el cliente sí pagó. Para el cliente sí pagó y es un método de pago autorizado. Entonces nosotros sí tendríamos que hacerle un PUE porque dejó ya pagado. En nuestro flujo de efectivo lo vamos a ver hasta el día siguiente o hasta el mes siguiente, si es un viernes, ¿verdad? Sí, pero ahí sí tendría que ser PUE porque es un método de pago autorizado y que pues es seguro que el banco nos va a depositar, ¿no? Porque es un método de financiamiento. Se puede hacer la factura cuando se acredite. Si el cliente lo acepta, sí. Si el cliente lo acepta, sí, pero lo veo complicado porque si la tarjeta ya pasó por la terminal, el cliente ya pagó. Ya lo demás es por el mismo proceso, porque recordemos que cuando nosotros damos una tarjeta, ponemos una terminal, es una facilidad de pago para los clientes. Entonces el cliente, cuando pasó la tarjeta, ya significa que la tarjeta, el recurso ya está a nuestro favor, nada más que necesitamos correr el procedimiento de corte en la terminal para recibir el recurso, ¿no? Y eso pues sí va a llegar al siguiente día, pero el cliente ya pagó. Ya el que nos está pagando ahí es el banco, no es el cliente. Ahí sí tendríamos que manejarlo como PUE. Bien. Tipos de cancelación. Esto es algo nuevo y muy delicado. Por lo mismo, porque si se están tomando las facturas en cada mes, las emitidas o las cobradas, si no realizamos el procedimiento correcto de cancelación, para el SAT siguen existiendo esas facturas. Y es probable que si no lo hicimos de manera correcta, tengamos que estar pagando impuestos por algo que está cancelado. Entonces existen 3 estatus posibles de facturas para efectos de cancelación. Hay facturas no cancelables, hay facturas cancelables que no requieren aceptación y hay facturas cancelables que requieren aceptación. Repito, hay facturas que no son cancelables, que no se pueden cancelar. Hay facturas cancelables que no requieren aceptación de nuestro cliente y hay cancelables que requieren aceptación. Vamos a ver este diagrama, que este diagrama lo estuvo promoviendo Compact y lo vamos a agarrar de ahí porque se me hace que está entendible para luego entrar a detalle a cada uno de ellos. Vamos a ponernos nosotros como emisores. Hago una factura electrónica, que es un documento electrónico vigente. Va a ser no cancelable, que es el primer tipo de cancelación. Va a ser un documento no cancelable cuando ya tenga un documento relacionado. Por ejemplo, una factura que ya tiene complementos de pago relacionados o una factura que ya sustituyó a otra factura previa. Cuando ya hay un documento relacionado o una nota de crédito relacionada a una factura, no puede ser cancelable porque ya hay un documento relacionado. Tendría que irme primero al documento origen para empezar las cancelaciones. Pero un documento que ya está relacionado con algún otro, no podemos cancelar. Es el primer tipo de facturas que no son cancelables. El segundo tipo, posibles tipo de cancelaciones, son cancelables y no requieren aceptación. ¿Cuáles no requieren aceptación? Hay una serie de motivos que ahorita los voy a detallar. ¿Cuáles son esos motivos? Cuando yo emito una factura con ese tipo de causas que no requieren aceptación, yo las puedo cancelar. Nada más tengo que incluir cuando la cancele el motivo de la cancelación. Motivos de cancelación hay 4 tipos de motivos y ahorita los vamos a ver. Pero cuando yo quiera cancelar un documento sin aceptación, como quiera, tengo que agregar un motivo de cancelación. Y hay otro cancelable con aceptación. ¿Cuándo sí requiero la aceptación de mi cliente?
¿Cuándo? Bueno, cuando estén estos casos, que son por exclusión todos los que no van a estar ahorita en los que voy a hablar de sin cancelación, sin aceptación, perdón, tengo que agregar el motivo de cancelación. Entonces, cancelo desde el portal del SAT o desde mi sistema, en los sistemas que ya están actualizados. Y entonces el receptor, mi cliente, va a poder decir si acepto la cancelación o rechazo la cancelación. Pues, ¿qué es lo nuevo de aquí? Lo nuevo son los motivos de cancelación. Ahora le tengo que decir al SAT por qué estoy cancelando las facturas. ¿Qué es lo que provoca que cancelemos las facturas? ¿Cuáles son esos motivos de cancelación? Cuando yo voy a querer cancelar un documento, me va a aparecer un catálogo de 4 claves. Un catálogo de 4 opciones. La 1 significa que el motivo de cancelación es que el comprobante que emití tiene errores y tiene también una relación de otro documento. El tipo 2 es que es un comprobante que estoy emitiendo, que es un comprobante que emití con errores, pero que no tiene relación con otro documento. El 3 es que no se llevó a cabo la operación, es una factura que no se llevó a cabo la operación. Y el 4 es de una operación nominativa relacionada en una factura global. Recordemos que la factura global es aquella que agrupa muchas transacciones. Entonces, a lo mejor un cliente de los que yo he incorporado ahí me está pidiendo una factura en particular. Entonces, es ahí donde puedo tener utilizar esa clave 04, ¿no? El comprobante emitido con errores con relación, ¿cómo procede? Yo emití una factura y luego me doy cuenta que trae un error. Entonces, emito el documento nuevo y luego solicito la cancelación del anterior, del primer documento, indicando ahí en el sistema el motivo 01. Y cuando me pide el motivo 01, yo relaciono el folio fiscal, que se entiende con las letras U y D, del documento nuevo. Entonces, yo documenté el día 10, yo facturé el día 10 una emisión de una factura. Y el día 15 me doy cuenta que trae un error. Entonces, el día 15 emito la factura nueva y empiezo a proceder la cancelación de la emitida el día 10. Cuando empiezo el procedimiento de la cancelación del día 10, me indica qué motivo, por qué la vas a cancelar. Y le digo, porque hay errores que están relacionados con una factura que yo ya corregí en esta factura nueva. Entonces ahí en ese momento tengo que indicar el folio de esa factura del día 15, para que con eso el cliente cuando la reciba sepa, ya me están cancelando una factura, están pidiendo que cancele una factura que ya me remitieron, ¿sí? Y entonces el cliente puede aceptar esa cancelación. Entonces, este tipo de cancelaciones, nuestro departamento, nuestra área de facturación, las personas que facturan deben de estar muy atentas para hacerlo en tiempo. Y si detectan algún error, hacerlo en tiempo. Pero también hay facturas que puedo cancelar sin que me acepte, o CFDIs, sin que me acepte mi cliente. ¿Cuáles son? Pues son aquellas que tengan un valor total de 1,000 pesos, valor total. Aquí es con todo y IVA, 1,000 pesos. Si yo emito una factura que no pasa de 1,000 pesos y la quiero cancelar, no requiero la autorización del cliente. Las facturas, recuerden que el CFDI es comprobante fiscal digital por internet. Hay tipos de nómina, tipos de ingresos, tipos de egresos. Entonces, los CFDIs de nómina no requiero que el empleado me acepte las cancelaciones. Cuando yo una factura de tipo egreso, una nota de crédito, no requiero que me acepten las cancelaciones. Los CFDI de traslado no requieren aceptación de cancelación porque normalmente las de traslado se autoemiten, se emiten a uno mismo. Las facturas emitidas en el sistema de mis cuentas de la página del SAT. Los CFDIs de pagos, de complementos de pagos o de retenciones no requieren autorización. Los que emitan la federación, los que emitan los contribuyentes de RIF. Este es muy importante. Este es el más importante. Yo puedo cancelar sin aceptación una factura
en el lapso de 24 horas después de la emisión. Aún sea de millones de pesos la factura, ¿verdad? Si yo me di cuenta que hay un error, la puedo cancelar sin que me la tenga que autorizar mi cliente, ¿sí? Dentro de 24 horas. Entonces, si yo emití una factura el día 10 y el día 12 me doy cuenta que hay un error y no es de 1,000 pesos, o sea, es más de 1,000 pesos, ya tengo que correr todo el procedimiento para pedir la autorización. Si yo me doy cuenta el día 10 que emití la factura que hay un error, ese mismo momento la puedo cancelar sin que el receptor me lo autorice. O el día 11, nada más que no pasen 24 horas. ¿Sí? Eso es muy importante saberlo. Las facturas globales de público en general, las que son emitidas a residentes en el extranjero y las del sector primario, ¿no? Del sistema financiero. Este tipo de operaciones, cuando yo tenga este tipo de operaciones, no requieren aceptación. Les vamos a compartir la presentación para que la tengan también ustedes y puedan ver a lo mejor a más detalle. Esto se está grabando, el día de mañana va a estar en el canal de YouTube de Obetus. También si quieren verlo a más detalle o quieren que alguien de su empresa esté atendiendo esto, para que tengan el material y tengan el video. Cancelación con aceptación. Este sí es el más delicado. A ver, las facturas que sí requieren que me las acepte el cliente para que puedan ser canceladas, son todas aquellas diferentes de estas, de las que hablamos en el punto número 2. Y cuando lo estoy haciendo, tengo que incluir el motivo de cancelación. El motivo de cancelación. ¿Cuál motivo? Alguno de estos 4. ¿Cuáles van a ser los más comunes? Pues yo creo que la 1 o la 2. La 1 o la 2. La 01 es cuando hay una relación de un documento ya previamente hecho. Y la 2 es cuando hubo errores sin relación de un documento, ¿no? Entonces, en ese caso, se pone el motivo de cancelación, le va a llegar un aviso a mi cliente y el cliente tiene un periodo de tiempo de 3 días para aceptar o rechazar. Cuando lo acepta, entonces pues ya procede la cancelación. Pero fíjense cómo esto es muy importante hacerlo, porque si no lo corro en tiempo, va a estar pegándome operaciones que no sucedieron en el prellenado de las declaraciones. En el prellenado de las declaraciones de cada mes. ¿Ok? Aquí les ponemos unas redacciones de cuándo utilizar cada una de las claves. En su material lo van a ver. Pero lo que quiero aquí resaltar es que tienen 3 días hábiles cuando alguien recibe una solicitud de cancelación para decir si acepta la cancelación o no. 3 días hábiles. Entonces también tenemos que estar atentos a eso. Eso llega a través del buzón tributario y le está llegando como mensaje. Nosotros que tenemos los buzones también de todos los clientes, o sea, ustedes como clientes tienen su acceso y nosotros también, cada vez nos llegan más mensajes. Tiene un mensaje en el buzón tributario. Cuando dice mensaje, lo más seguro es que sea esto. Alguien quiere que canceles. Te pide que aceptes cancelación de factura o no. Nosotros no lo sabemos como contadores ni como despachos si procede la cancelación o no. Eso es muy administrativo. Eso ustedes tienen que saber si proceden las cancelaciones de facturas o no, si se dio la operación o no. ¿Sí? Oye, el cliente me rechazó la cancelación, pero sí procede. ¿Puedo volver a solicitarla? Sí. Puedes volver a solicitarla en una segunda petición. Y esta ya no entra en el plazo de 3 días. Por default va a entrar a una negativa ficta y solo se podrá cancelar cuando el receptor acepte dicha solicitud. Es decir, tenemos que hablar con el cliente y decirle, oye, me rechazaste la cancelación, pero ¿te acuerdas que es este caso que sí procede, que la cancelación? Ah, sí, bueno, en este momento te voy a enviar el motivo de cancelación, acéptalo, para que ya estemos como debe ser. Fíjense cómo este trámite es muy administrativo. Por eso es muy importante que nuestro equipo, nuestras personas que están enteradas de gastos, sobre todo cuando manejamos créditos, y de nuestros clientes cuando manejamos créditos,
estén atentos a esto y atentos a las solicitudes de los clientes, ¿no? El detalle de esta de las cancelaciones es que el SAT está poniendo en sus reglas que solamente se puede cancelar en el mismo ejercicio de emisión. En este año 2022, para el 2021, están poniendo como fecha límite para cancelar en el mes en que hagas la declaración anual, porque va a venir algo de información prellenada ahí. Entonces, para las personas morales es en el mes de marzo, para las personas físicas es en el mes de abril. Entonces, una tarea que es importante que empiecen a revisar en sus áreas es si de las facturas del año pasado hay todavía cancelaciones pendientes para empezar a correr el proceso antes de presentar las declaraciones anuales, ¿sí? Nosotros ya corrimos con la mayoría de ustedes, facturas o conciliamos facturas que traemos canceladas según el SAT con lo que ustedes deben de tener en su sistema. En algunos de ustedes tienen en su sistema facturas canceladas, pero que no corrieron procedimiento con el SAT. Entonces es importante que esto se haga antes de presentar las declaraciones anuales. Y aparte, pues están poniendo multas o están tratando de sancionar con multas de 400 a 600 pesos por cada CFDI que tenga algún error o cancelaciones fuera de plazo con sanciones del 5 al 10% del monto de las facturas emitidas o de cada factura emitida que se cancele fuera de plazo. Fíjense el detalle de esto. Y aquí es donde me voy a asociar un poco a lo que yo les decía en la sesión que tuvimos hace 2 semanas. Veo que se están haciendo mezcla de muchas cosas y que se están revolviendo las cosas y a lo que le puede apostar el SAT es a multas, a recaudar por multas, porque pues va a haber muchos detalles en las empresas en este tema de las cancelaciones, ¿no? Y aquí es una evidencia. Quieren multar. Imagínate que traes una factura de 1 millón de pesos y que no la pudiste cancelar en tiempo porque no sabías el procedimiento, porque no te pusiste de acuerdo con tu cliente. Y al final sí la cancelaste, pero la cancelaste fuera de tiempo. Entonces, por eso ya estarías pagando una multa de 50,000 pesos por esa factura, ¿no? Y puse 1 millón de pesos porque hay clientes aquí que sí pueden hacer facturas de esa cantidad por los servicios que prestan o por los productos que venden, ¿verdad? Pues esto es muy importante que en su área de administración traigan bien controlado esto. Si tu negocio es de contado, pues es poco probable que traigas estos temas, ¿no? ¿Sí? Porque eres tú como emisor. Si tu negocio es de contado, pues realmente estás facturando casi todo al contado, casi todo es PUE. Aquí es cuando hay temas de créditos que empiezan a complicarse, o sea, este asunto. Y por último, brevemente, irles dando una introducción a lo que va a ser la factura electrónica 4.0, que es exactamente igual como la que tenemos ahorita, pero nos están exigiendo que haya campos adicionales en la factura en relación al receptor, o sea, tu cliente. Que venga la razón social. Este dato ya no era relevante desde que empezó la factura electrónica, porque pues está viendo el RFC, pues el SAT sabe quién es el receptor. No sabemos por qué ahora lo está poniendo, pero ese dato de razón social pues tiene que coincidir con la constancia de situación fiscal del cliente, el domicilio. Entonces, ¿cuántos domicilios raros no hay, verdad? El régimen fiscal también del receptor y el uso del CFDI que esté llenado. ¿Qué significa esto? Que cuando empecemos a entrar al CFDI 4.0, pues vamos a tener que validar el catálogo de clientes que tenemos. Si son clientes recurrentes, pedirles a todos una constancia de situación fiscal vigente para poner los datos correctos del domicilio, el régimen fiscal, y el razón o el nombre, razón social, tal y como está en la situación fiscal. Y también nuestras facturas que emitimos, una de las facturas que emitimos nosotros son los recibos de nómina. Las emitimos en lugar de los empleados, esa es nuestra obligación. Ahorita, como se entiende el tema, es que de cada empleado yo tengo que tener el domicilio correcto, pero ahí hay una
diferencia porque se entiende que fiscalmente los domicilios de los empleados que no tienen ninguna otra actividad es el domicilio de la empresa, el domicilio del patrón. Entonces aquí todavía va a haber un tema, entender cómo vamos a implementar esto, ¿no? El inicio obligatorio de la factura electrónica 4.0 va a ser el 1 de mayo. Ahorita ya empieza a haber algunas facturas 4.0 ahí timbrando, algunos novedosos que empezaron a timbrar. Se han encontrado con detalles, se han encontrado con errores. Nuestra sugerencia es esperarnos todavía porque se están presentando muchos temas ya en la implementación de esto. Esperarnos al mes de abril a hacer las implementaciones porque bueno, pues todavía hay detalles en los sistemas, hay detalles en la implementación. Entonces, bueno, ya por último, reflexiones y ahorita volvemos a abrir el campo, el espacio a dudas. La reflexión primera es, el CFDI está siendo la materia prima para efectos fiscales, ¿sí? Tenemos que verlo así, es la materia prima con la que está construyendo el SAT su fiscalización. ¿Es legal o es ilegal? Desde mi punto de vista no es legal, pero es lo que hay. Y es lo que está ahorita poniendo el SAT en funcionamiento. Hay que poner mucha atención, elevar el nivel de atención y capacitación a todos los involucrados en la emisión y recepción de facturas electrónicas. Al menos con estos campos, cuidarlos. Que cuidemos estos campos clave que dijimos ahorita. Realmente un CFDI tiene 17 campos. Pero bueno, con que nos vayamos en esos básicos, son los que está tomando ahorita el SAT para capturar la información que va a estar llenándose en las declaraciones. El CFDI 4.0, aunque tengas presión, sobre todo aquellos que están aquí, que trabajan con clientes muy grandes, es probable que en abril, que en febrero, que en marzo empiece a haber presión con comunicados de clientes grandes diciendo, tienes que cambiar a 4.0, si no, no te vas a aceptar, si no, no vas a poder trabajar conmigo. Hay que tratar de manejar esa presión y empezar en abril. ¿Por qué? Porque de aquí a abril pueden pasar muchas cosas que atenúen algunas reglas porque se van a hacer cuellos de botella en los timbrados. Imagínense, yo tengo aquí a 3 personas por emitirles factura y esta no me timbra y no me timbra porque el domicilio dice que el SAT no coincide y yo ya le puse espacio, ya le puse Z, ya le puse S, no. Son cosas de la era de papel que no deberíamos estar ahorita viendo, ¿no? Pero tenemos que hacerle ver nosotros como en el colegio de contadores, los colegios de abogados, hacerle ver al SAT esta impracticidad de estos temas para que reflexione o ponga reglas más claras o más leves. Y la otra reflexión es la importancia de la administración. Fíjense en cómo vamos de la mano el cumplimiento fiscal con la administración. En la calidad de la emisión de la factura, la calidad de los recibos electrónicos de pago, la calidad de las facturas de los proveedores y los recibos electrónicos de pago, la calidad de los timbrados de nómina. Todo eso es lo que nos va a ayudar a que entonces ante el SAT vea la película que queremos que vea, la que está sucediendo en la realidad. Nos ha tocado ver empresas en años pasados que todo lo emiten con PV y trabajan mucho a crédito. Pues bueno, antes lo podíamos ajustar en la declaración electrónica, en las declaraciones, pero ahorita como estamos viendo eso, no. Por eso la importancia de haber tenido esta sesión y hacerles ver esto, ¿no? Veo que aquí hay algún comentario que hizo la doctora Diana Bastille. Dice, le tendremos que pedir el régimen fiscal a los pacientes que les expedimos facturas. Ahorita en la versión que tenemos actual, no. Pero cuando brinquemos al 4.0, lo más probable es que sí. Lo más seguro es que muchos de los pacientes sean salarios, sueldos y salarios, ¿sí? Pero es un tema importante porque muchos de ellos ni tienen constancia de cédula fiscal. Pues con que me digan, trabajo en una empresa, pues lo tendré que poner como régimen de salarios, ¿sí? Al menos que ahorita haya un cambio cuando empecemos a implementar ese 4.0. Pero como están las reglas ahorita, sí, doctor. Sí. En la versión, repito, en la versión actual que estamos trabajando todos, no es necesario. Cuando brinquemos a 4.0, a como están las reglas ahorita, sí.
¿Qué pasaría si no la trae? Pues entonces, y nada más hay que preguntarle, ¿trabaja en una empresa, recibe nómina? Sí, pues entonces lo pongo como salario. Y si la timbró, ya. Si no la timbra, pues entonces tendremos que pedirle una constancia de situación fiscal. Bien, bien. Abro ahorita también espacio para más dudas, para más comentarios. Por favor, siéntanse la confianza de hacerlo. Diana, creo que estás hablando, pero está en mute. Contador, sí. Para el tema de la facturación 4.0, ¿Compact para cuándo lo tendrá disponible o ya está actualizado para poder ir viéndolo? Digo, en base a la recomendación que nos da de esperarnos a abril, pero ¿ya está trabajando en eso o ya está disponible? Sí, ya está trabajando en eso. Incluso creo que la versión ya las liberó, pero la verdad es que no hemos, bueno, ya implementamos una con un cliente que ya entró. Creo que era el sistema de factura electrónica. No sé si estás por ahí, Marlene, que me ayudes a aclarar el tema. Así es. Buenas tardes. Sí, Diana, bueno, contestando ahí tu pregunta, ya Compact tiene preparada o ya está incluso en la versión que tú tienes, en la última versión. Ya está listo para poder emitir con 4.0, pero estábamos pues esperando que también el contador nos validara esto. Por lo mismo, con el cliente que empezamos, hemos tenido muchísimos problemas para facturar, para poder realizar la facturación con este 4.0 en cuanto a la razón social de los clientes, en cuanto a también el tema pues del régimen fiscal. Hemos tenido muchos problemas. Te puedo decir que nos tardamos de 3 a 5 días en poder emitir un CFDI de manera correcta porque nos marcaba un error tras otro error tras otro error. Entonces, lo que yo les comento a los clientes es estamos como que pues igual a prueba y error en este caso, pero ya, o sea, contestando tu pregunta, ya Compact ya tiene, ya está listo para facturar con 4.0, ¿verdad? El sistema en sí, pero los errores que nos están surgiendo ha ocasionado que, por ejemplo, este cliente, que es un despacho, decidió, ¿sabes qué? Pues nada más el que alcancé a hacer, los demás me quiero regresar, ¿verdad? Me los dejo en 3.3. Claro, muchas gracias. Y una última pregunta. Por ejemplo, en el tema del uso del CFDI, si nosotros, por ejemplo, compramos equipos para vender a clientes, pero también, bueno, que son tangibles, pero a la vez licencias, que es un intangible, el uso del CFDI, ¿cuál es el que deberíamos de utilizar, tomando en cuenta que son tanto productos tangibles como intangibles? Yo me iría por adquisición de mercancías en ese caso. ¿Sí? Ok. Porque lo estás haciendo para vender o para... Así es. Compras para vender. En la adquisición de mercancías. Ok, perfecto. Y si son equipos o accesorios que son para uso interno como cables o el mismo equipos, ahí es gastos. Gastos. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Ahora fíjense, en todo esto es algo de lo complicado del tema, que realmente lo que el SAT publica es lo que está aquí en grises, pero no te dice cuándo es adquisición de mercancías, cuándo utilizar gastos, o sea, no es una guía, no es un catálogo, no es una ley, es a tu criterio. Entonces esto tiene que ajustarse a cada criterio de cada empresa. En el caso que comentas tú, Diana, yo lo veo así: si yo voy a comprar algo para uso de mi empresa y es algo chiquito, como son cables, como son lámparas, pues a lo mejor lo voy a utilizar como gastos en general, ¿sí? Y lo que voy a comprar para vender sería adquisición de mercancías. David. Bueno, yo volviendo un poquito al tema de los cortes de mes y los pagos y la cobranza. A nosotros es un caso muy común que en los cierres de mes los clientes por acreditar IVA o algo, ¡pum!, te avientan un anticipo. Yo por orden
digamos, tratamos de no facturar hasta que físicamente la mercancía sale, que probablemente pueda salir la mercancía los primeros días del mes siguiente. Vaya, antes el sistema es que hacíamos un cierto ajuste para considerar esos anticipos no facturados y como sea pagar su IVA como es un ingreso, pero sin factura. Ahora que no haya factura, ni PUE, ni PPD, ni nada, ¿se va a poder seguir haciendo esos ajustes? ¿O? Sí, sí, ya vimos, digo, la versión que salió ahorita de los sistemas de prellenado, sí, viene esa información precapturada que viene de los PUE, en el caso de las empresas que están por régimen de flujo de efectivo, y luego viene un campo para poner otros ingresos, ¿sí? Lo que todavía no vemos prellenado en esta versión, corrígeme, Ale, si estás por ahí, es el IVA, ¿verdad? El IVA todavía no está prellenado, es el ISR. Así es, el En la IVA. versión de enero. En la versión de enero. Sí, las líneas de captura de hora de enero, la única versión que viene precargada es para temas de ICR y retenciones por salarios. Todo lo demás todavía viene editable. Pero viene informativo, ¿no? Viene Sí. informativo algunos de esos, nada más como dato informativo. O Viene sea que como dato informativo. lo que nos está diciendo el SAT es, mira, ya tengo esta información, esto te estoy viendo, ¿verdad? Al rato lo va a poner ya como definitivo. Sí. Sí. Vaya, pero ahorita esos ingresos, a pesar de que no están facturados, los podemos seguir metiendo como IVA cobrado y la factura emitirla como PUE ya los primeros meses del siguiente mes. Correcto, sí. Y ahí es una de las cosas en que diferimos con la idea del SAT. El SAT quiere ver el CFDI como la única fuente de información fiscal, cuando en las leyes fiscales vienen muchas más cosas que no necesariamente tienen que tener un CFDI, ¿verdad? Como es el caso de a lo mejor los anticipos, que oye, pues sí puedo emitir un anticipo cuando recibo el dinero y luego hacer una nota de crédito, la otra factura. Pues sí, así es el deber ser, pero a veces en la práctica no se puede, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos los casos de depreciaciones, amortizaciones, pues no hay CFDIs de eso. Tiene que dejar el SAT un espacio para poder llenar esa información. Sí. Pues bueno, hay que ir viendo sobre la marcha. Hay que ir viendo, exacto. Ahorita realmente es el primer ejercicio que tenemos con esta modalidad del sistema. Otra novedad que nos estamos encontrando es las firmas electrónicas. Quieren que ahora todas las declaraciones sean firmadas, llenadas, accedidas y enviadas con firma electrónica, cuando antes no eran así. Y bueno, y los sistemas también pues no están del todo habilitados. También estamos batallando mucho para acceder a los sistemas, pero hay que tener paciencia. Bien, bien. ¿Alguien, alguna otra pregunta? José Luis Medina, todavía tiene ahí la mano levantada. Aquí estoy viendo que hay una pregunta en el chat que dice, ¿para el domicilio se puede proporcionar la dirección de un acuse de movimiento, apertura de establecimiento, o siempre va a ser la dirección de la constancia de situación fiscal? Híjole, Alessandra, buena pregunta, porque efectivamente nosotros hay contribuyentes, hay empresas que tienen varias sucursales, ¿no? Entonces, yo entendería que debería ser la de la sucursal, ¿sí? No solamente de la constancia de situación fiscal, sí pudiera ser la de un movimiento, pero habría que ver ya en la práctica con el 4.0 si está viendo todo eso, o va a tener siempre que ser el domicilio de la matriz. Yo entendería que sí se pudiera, pero hay que ver si en el sistema el SAT lo va a aceptar. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, muy bien. Pues bueno, pues agradecerles a todos el tiempo. Creo que hay otra. David, ¿tienes alguna otra pregunta? No, era la única. Ah, ok. Gracias. Bien.
Pues muy bien, agradecerles a todos el tiempo que hayan estado aquí con nosotros. Ya vieron la importancia que está tomando esto del CFDI, el de ver al menos esos puntos vitales que quisimos transmitirles con la factura electrónica. Son muchos campos los que hay ahí, pero nuestra área que se encarga de recibir facturas, de emitir facturas, tiene que estar muy bien capacitada a esto, porque esto detona el efecto fiscal que quiere dar la autoridad a todo eso, ¿no? Edna, adelante. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, una pregunta nuevamente sobre el uso de el CFDI. Yo aquí en cuestiones, los doctores, la mayoría me pide el uso por definir, cosa el cual ya no se podrá utilizar. Sí, ya no se va a poder utilizar en la 4.0. Ajá. Ahorita todavía se puede utilizar. ¿Qué es el inconveniente en el caso tuyo en específico? Que tú provees servicios médicos. Tu Exacto. paciente, tu cliente, cuando pide una factura, la mayoría de las ocasiones, un 90% de las ocasiones la quiere para declaración anual, para poderlo deducir. Y lo que hemos notado nosotros es que cuando se hacen las declaraciones de las personas físicas, el SAT carga de manera automática las facturas que están con clave de uso que empieza con la letra D, que son las de deducciones personales. En tu caso, la mayoría deberá ser D01, ¿eh? Honorarios médicos, secretarios y gastos hospitalarios. Al menos que te digan, oye, es que quiero facturar para mi empresa porque mi empresa me lo va a reembolsar, pues estas que empiezan con la letra D no funcionan para personas morales, ¿verdad? ¿Sí? Para empresas. Si tú tienes como cliente una persona moral y quieres utilizar como uso de CFDI D, no te lo debe de permitir el PAC, ¿sí? Y si es persona física a quien estás facturando, sí, ¿sí? La D. Entonces tú pudieras a lo mejor orientarlo, ¿no quiere para su declaración anual? Sí, pues le voy a poner D01, porque las de por definir ya nos hemos topado aquí cuando hacemos declaraciones que de manera automática no las cargaba. Tenías que cargarlas y eso provocaba en esas personas que no les devolvieran automáticamente su saldo a favor. Tenían que hacer una devolución manual. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Okay, muchísimas gracias. Gracias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Quedamos atentos a cualquier duda que vaya surgiendo y pues sí son cosas nuevas que ustedes también se están viendo en la práctica, en su administración. Nosotros además de eso también lo estamos tratando de ver en cómo el SAT lo quiere interpretar y dónde está agarrando la información. De seguro esta primera versión de declaración anual, de declaración mensual de enero, no va a ser la única. Todavía va a haber cambios más adelante. Una de las cosas que nos estamos topando en las declaraciones mensuales es que ciertos impuestos se están llenando en un sistema, ciertos impuestos en otro sistema. Entonces ahora a muchos de ustedes les vamos a enviar 2 líneas de captura. Entonces se está haciendo esto complejo, pero bueno, pues hay que tener paciencia. Paciencia y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, también con la información disponible que hay. Pues muchísimas gracias a todos y los invito, vamos a tener otra sesión próximamente también de otro tema y vamos a estar haciendo más frecuentemente este tipo de actividades porque creo que hay que tener este tipo de retroalimentación entre todos con lo que nos estamos encontrando. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.